Hola, bienvenidos a nuestro curso de física atmosférica. Entonces, vamos a continuar la conversación sobre las ecuaciones que describen la dinámica del flujo de viento en la atmósfera. Entonces, en la clase anterior hablamos de las ecuaciones de los fluidos, las ecuaciones de Euler, para los fluidos que al final de cuentas representaban tres ecuaciones. Entonces, hoy vamos a ver las otras dos que hacen falta. Entonces, una de ellas es la conservación de masa, expresada como la ecuación de continuidad. Entonces, de nuevo, acá no vamos a hacer una deducción minuciosa de la ecuación, sino que vamos a recordar qué es lo que significan algunos de los términos que aparecen en en esta ecuación. Y de nuevo, está en el libro una deducción diferente a la que está en el libro de Simon, en donde pues también es otra manera, otro punto de vista que pues nos lleva a la deducción de la ecuación de continuidad. Entonces la ecuación de continuidad tiene varios elementos en donde por ejemplo, la masa en un volumen de B le vamos a llamar dm y pues es simplemente, ¿no?, para nuestra acostumbrada fórmula, densidad por volumen, ¿verdad? Pero probablemente esta es la ecuación con la que estamos más familiarizados. Luego tenemos un término que representa el flujo de masa, que es simplemente la derivada de la densidad respecto del tiempo. Entonces, esto es como si deriváramos esta igualdad respecto del tiempo de ambos lados, ¿verdad? Entonces, del lado izquierdo nos quedaría derivada de masa respecto del tiempo y del lado derecho nos quedaría pues la derivada de la densidad respecto del tiempo por el volumen. Entonces, eso es lo que representa esta ecuación. Es qué tanta masa está entrando o saliendo del volumen en un cierto instante de tiempo. Luego tenemos el flujo. Entonces, recordemos que todo esto se refiere a cómo cambia la cantidad de masa presente en un volumen delta V. Entonces, si la cantidad de masa cambia, es porque está fluyendo hacia adentro o hacia afuera cierta cantidad de masa. Entonces, ese flujo lo podemos calcular muy fácilmente, porque es simplemente la densidad por la velocidad. Y vemos que esta cantidad tiene precisamente unidades de flujo, porque es kilogramos por unidad de área por unidad de tiempo. Entonces es la cantidad de masa que fluye a través de una cierta área por unidad de tiempo. Eh, Luego, lo que nos ocupa para hacer este cálculo es calcular el flujo neto en el volumen a través de cada una de las direcciones. Entonces acá pues está involucrada, ¿verdad?, una expansión en series que uno hace de esta cantidad que es el flujo, ¿verdad? Entonces uno dice, en esta cara, ¿verdad?, este flujo tiene cierto valor y en la cara que está a una distancia delta x, pues tiene un valor que es ρ por u más la derivada, ¿verdad? Como les digo, no lo vamos a ver acá con detalle. Sin embargo, pues está con un poco de detalle en el libro y está con más detalle en el libro de Simon, si ustedes quieren ir a recordar un poco. Entonces acá, ¿verdad?, ya no nos vamos a ocupar de esos detalles porque ya los vimos. Lo importante es poder recordar un poco qué significan estos términos. Entonces el flujo neto pues está dado por este término, ¿no?, y siendo u el vector velocidad. Cuando nosotros colocamos todo junto, pues resulta que la conservación de masa implica una relación entre estas cantidades. Básicamente lo que la ecuación de continuidad nos dice es que la derivada en el tiempo de la densidad tiene que igualar, ¿verdad?, o bien más el flujo, la razón de cambio del flujo tiene que ser igual a cero. Dicho de otra manera, lo que estamos diciendo es que la razón de cambio de la concentración de masa tiene que ser igual a la razón de cambio espacial del flujo de masa que hay
en ese volumen. ¿Sí? Entonces, en otras palabras, si hay masa fluyendo hacia el volumen, la densidad tiene que aumentar. Si hay masa fluyendo hacia afuera de ese volumen, la densidad tiene que disminuir. Entonces, esta ecuación representa precisamente eso, la relación que hay entre flujos de masa y su derivada temporal, ¿verdad? Es decir, su concentración. Es decir, ambas cosas están ligadas de esta manera y no pueden cambiar arbitrariamente. Entonces, eso es lo que nos dice la ecuación de continuidad, la conservación de masa. O dicho en otras palabras, ¿verdad? No podemos disminuir la densidad sin que haya un flujo a través de las paredes de ese volumen, ¿verdad? Parece obvio, ¿verdad? Pero lo que hace esta ecuación es expresar esa relación en términos cuantitativos y precisos. Esa es la ecuación de continuidad. Luego, como se imaginarán, uno puede hacer muchas manipulaciones matemáticas utilizando identidades vectoriales. Entonces vamos a copiar esta ecuación y vamos a utilizar una identidad vectorial para expander este producto. Y nos va a quedar de la siguiente manera. Entonces esta es la misma ecuación y aquí si utilizamos una identidad vectorial para esto, nos queda de esta manera. Entonces esto es como que si fuera la derivada de un producto. Lo único es que recuerden que cuando entran vectores en las derivadas, ¿verdad? Pues hay una variedad más amplia de derivadas de producto que uno puede realizar. Entonces, la que nos interesa acá, pues es esta, ¿verdad? Entonces acá el primer término aplica la derivada sobre la densidad y en el segundo término la derivada es aplicada sobre la velocidad. Entonces acá hacemos esta expansión. Lo interesante de esto es que recordemos que el operador de derivada en el tiempo, que es este, junto con este término que está acá, esto que está entre paréntesis es el llamado término de advección. Entonces, juntos estos dos términos es lo que hacen la derivada total, que en este libro la representan como una D mayúscula. Entonces, para poner esto en contexto, ¿no? Esta D mayúscula es es la derivada que en el libro de Simon le llaman la derivada total, que es la D minúscula. Y esta derivada total se compone de la derivada parcial más estas derivadas espaciales, ¿no? El término de advección. Entonces recordemos un poquito de dónde viene esto. Esta es la derivada lagrangiana, es decir, es la derivada que nosotros aplicamos a la densidad o a cualquier cantidad, pero siguiendo ese elemento de volumen una pequeña trayectoria a lo largo del movimiento del fluido. ¿Sí? Ese es el significado de esta D mayúscula, que también se le llama derivada material, porque es precisamente eso, considerar la derivada de la densidad en el tiempo, pero tomando en cuenta que el elemento de volumen que estamos analizando se mueve un poquito a lo largo de la trayectoria del fluido. De allí es de donde salen estas derivadas también. ¿Qué pasa si no tomamos en cuenta ese movimiento del fluido? Pues lo que pasaría es que entonces estamos describiendo las razones de cambio desde el punto de vista euleriano, es decir, como una simple derivada parcial, en donde nosotros nos ubicamos en un punto x, y, z que está fijo en el espacio y desde ese punto nosotros nos ponemos a ver cómo cambia esta cantidad en el tiempo. Entonces, eso es precisamente la definición de una derivada parcial. Es tener todas las variables fijas, x, y, z fijas, y solo vemos la variación en el tiempo. Entonces, de nuevo, esta combinación específica de derivada parcial más este operador, que es el término de advección aplicado, en este caso a la densidad, es lo que se llama la derivada material y representa la derivada total, es decir, es la razón de cambio de la densidad no en un punto fijo, sino en un pequeño desplazamiento a lo largo del movimiento del fluido. Entonces, esto es lo que representa la D mayúscula, la derivada total,
o derivada material. Entonces, y pues una manera de describir estos dos términos de forma compacta es esta, ¿verdad? Es lo que, como les digo en el libro de Simon, lo que sería la derivada de y la derivada total. Entonces, bueno, y el segundo término queda simplemente así. Entonces, esta es otra manera de escribir la conservación de masa. De acá podemos deducir algo interesante, que lo vamos a escribir de esta manera. Entonces, cuando nosotros escribimos la ecuación de continuidad de esta manera, podemos inmediatamente deducir si un fluido es compresible o si es incompresible. Entonces, recordemos que nosotros habíamos dicho que la condición de incompresibilidad se relaciona con la divergencia de la velocidad. Si esta divergencia es cero, nosotros decimos que el fluido es incompresible. Y si no lo es, entonces es compresible, es decir, se puede comprimir. Ahora, ¿de dónde viene esta condición sobre la divergencia de la velocidad? Entonces acá recordemos este resultado. Este resultado viene también del libro de Simon. Y por ahí se recuerdan que en una de las clases en Mecánica 2 nos tomamos también la molestia de deducir a qué equivale la razón de cambio de este volumen. Entonces, el volumen delta V, recuerden, es un pequeño elemento de volumen que nosotros seguimos a lo largo de una pequeña trayectoria del fluido. Entonces, si el fluido es un líquido, nosotros podemos considerar que ese volumen es constante, porque un líquido es muy difícil comprimir. Pero si este fluido es un gas, entonces podemos imaginar que se puede comprimir o se puede expander a lo largo del movimiento. Entonces, si el fluido no se comprime, este volumen lo podemos considerar constante y entonces toda esta derivada es igual a cero. Entonces, que esta derivada sea igual a cero quiere decir que esta divergencia de la velocidad es igual a cero. Y lo importante de esta ecuación que está acá es que nos relaciona la divergencia de la velocidad directamente con la razón de cambio del volumen. Es decir, si el volumen cambia, es necesariamente porque la velocidad del fluido tiene derivadas en sus componentes espaciales. Eso es lo que nos dice la divergencia. Recuerden que la divergencia es sumar, ¿no?, la derivada de la componente en x respecto de x, de la componente y respecto de y, ¿verdad? Entonces es la suma de todas las derivadas. Y entonces, si en alguna dirección hay un cambio, eso implica que el volumen va a cambiar. Y si el volumen cambia, quiere decir que el fluido se puede comprimir o se puede expander. Entonces, la única manera en la que este volumen no cambia es hacer que esta divergencia sea cero. Entonces, esta derivada que está acá, pues es igual a cero, lo que involucra que delta V es constante. Y entonces, esta ecuación que está acá solo la traje para recordarnos directamente que la divergencia de la velocidad se relaciona con el cambio en el tamaño del volumen. Y entonces de ahí es donde nosotros decimos que si la divergencia de la velocidad es igual a cero, entonces de la ecuación de aquí arriba, si esto es cero, lo único que nos queda es que la derivada de la densidad respecto del tiempo es igual a cero. En otras palabras, la densidad es constante y decimos entonces que el fluido es incompresible. Entonces, este es el tipo de juegos que podemos hacer con nuestras variables para ir entendiendo qué significa cada una de ellas. Entonces, esto que está acá es la manera en la que justificamos en qué casos un fluido es incompresible. Entonces, fluido incompresible, ¿verdad? Esto es bien importante, recuerden, significa que la divergencia de su velocidad es cero. Si esto se cumple, entonces ese elemento de volumen que nosotros seguimos en una pequeña trayectoria es constante. Y no solo el volumen es constante, sino que la densidad de ese pequeño elemento de volumen
también es constante. Pero des en cuenta que esta es la derivada material, es decir, acá está metida una derivada parcial y un término de advección. ¿Sí? Recordemos esto, ¿verdad? Entonces, básicamente lo que estamos diciendo acá es que hicimos este término igual a 0 y solo nos quedó esto de acá, ¿no? Igual a 0, ¿verdad? Entonces, para hacerlo pues compacto y que el concepto quede claro, lo que estamos diciendo entonces es que la derivada total de esa densidad es 0. Y eso es lo que significa que el fluido es incompresible. Entonces, un caso de fluido incompresible, como decíamos, es el agua. El agua la podemos considerar que tiene densidad constante, sin importar cómo esté fluyendo, precisamente porque es un líquido. Esto definitivamente en un gas no se cumple. Y ese es el caso de la atmósfera, precisamente. La atmósfera es un gas, entonces no es incompresible. Entonces vamos a necesitar tener el caso más general en donde esto no se cumple. Entonces veamos un fluido compresible, que es el que nos interesa. Entonces, en el caso del fluido compresible, ¿cómo vamos a lidiar con él? Bueno, entonces un truco que vamos a utilizar también más adelante es usar la presión como coordenada vertical. Entonces, recuerden que ya habíamos dicho que la coordenada vertical es z, ¿verdad? En distancia. Sin embargo, podemos utilizar presión como coordenada vertical. Y esto es porque la presión varía monotónicamente con la altura, ¿no? La presión disminuye exponencialmente con la altura. Entonces, prácticamente a una altura dada le corresponde una única presión dada. Y entonces, esto lo podemos hacer con la atmósfera, porque como ya vimos, ¿no? Tenemos equilibrio hidrostático. En un gas en general no lo podemos hacer, ¿no? Entonces, estas son las particularidades que solo podemos utilizar porque estamos tratando con la atmósfera. Entonces, si nosotros consideramos un pequeño elemento de masa en la atmósfera, pues ese elemento de masa va a ser su densidad por el diferencial de volumen, expresado sin componentes, ¿no? Delta X, delta Y y delta Z. Entonces, si nosotros utilizamos equilibrio hidrostático, básicamente eso involucra esta relación. Entonces, esta es una relación entre los diferenciales de delta Z y delta P. Entonces, básicamente lo que vamos a hacer es quitar de acá delta Z para utilizar delta P como coordenada. ¿Qué es lo que eso significa? Bueno, a la hora de despejar delta Z de acá, pues ven ustedes que nos queda delta P sobre menos rho G. Eso es lo que está acá entre paréntesis. Al simplificar esto un poquito, vemos que lo que sucede es que la densidad se cancela y el diferencial de masa entonces queda expresado como menos 1 sobre la aceleración de la gravedad, por lo que vendría siendo ahora nuestro diferencial de volumen, delta X, delta Y, delta P. Entonces, como P es nuestra coordenada vertical, esto vendría siendo pues nuestro elemento de volumen en coordenadas donde presión es la coordenada vertical. Lo interesante de esta expresión que es que el diferencial de masa es constante, sin importar en dónde estemos. Entonces, la cantidad de masa encerrado en un volumen expresado en estas coordenadas va a ser siempre menos 1 sobre G. Y entonces esa es una manera de trabajar con un fluido compresible, por lo menos con la atmósfera. Entonces esto hace que nuestro elemento de volumen, nuestro elemento de masa en un volumen dado sea siempre constante. Entonces, dado que dm es constante, eso nos simplifica un poco las ecuaciones. Entonces, por eso es que esta es una de las razones por las cuales puede ser más conveniente trabajar en coordenadas donde la coordenada vertical es presión en lugar de altura z. Entonces este truco, ¿verdad?, lo vamos a volver a utilizar un poco más adelante. Y ya para terminar, aparte de la ecuación de continuidad, la otra ecuación que nos hace falta para cerrar el sistema es la ecuación termodinámica.
Ya vamos a ver por qué. ¿Qué es lo que dice la ecuación termodinámica? Bueno, esta es la primera ley de la termodinámica. Entonces recordemos cuando estábamos viendo un gradiente adiabático, ¿verdad? Y en general para un gas, si nosotros tenemos un elemento de volumen o un paquete de aire, la primera ley de la termodinámica nos dice esto, ¿verdad? Entonces, de nuevo, esto lo vimos cuando aplicamos la primera ley de la termodinámica para deducir el gradiente adiabático, por ejemplo. Pero en general, ¿verdad? Planteamos la ecuación de esta manera. Entonces, un cambio de calor de Q, ya sea que le demos una cantidad de calor o que el paquete transfiera una cantidad de calor al entorno, lo podemos expresar de esta manera, ¿verdad? Como la capacidad calorífica a presión constante por un cambio de temperatura y 1 sobre la densidad por un cambio de presión. Entonces, esta ecuación la podemos escribir en términos de razones de cambio. Entonces, si nosotros estamos aplicando esta ecuación a un elemento de volumen, a un paquete de masa que se mueve dentro de un fluido, estas derivadas, estos diferenciales, vamos a necesitar expresarlos como derivadas temporales. Pero como es un fluido y estamos siguiendo el fluido a lo largo de una pequeña trayectoria, entonces esas derivadas se vuelven derivadas materiales, por eso le ponemos la D mayúscula. Al final de cuentas, simplemente son derivadas totales en el tiempo, pero recordando que son derivadas a lo largo de una pequeña trayectoria de ese fluido. Por eso es que ponemos la derivada material acá. Como ustedes imaginarán, acá esta derivada material la podríamos reescribir como derivadas parciales y operadores Nabla, etcétera, y darle a esto pues muchas formas, pero no vamos a llegar muy lejos en este caso haciendo ese tipo de transformaciones. Lo importante acá es notar que esta es una ecuación que nos relaciona transferencia de calor, cambio de temperatura y cambio de presión. Temperatura y presión pues han estado apareciendo en todas nuestras ecuaciones, pero este dQ, que en el caso que decíamos, elevamos un paquete de manera diabática, decíamos dQ es 0, pero en general no tiene por qué ser 0. Entonces, ¿quién es dQ? Pues resulta que dQ en dt es la razón a la cual este paquete absorbe o emite energía. Este dQ puede ser calor latente. Si recuerdan que calor latente significa el calor que se necesita para realizar un cambio de fase, ya sea de líquido a vapor o de vapor a líquido, o incluso de sólido a líquido, si nosotros tuviéramos hielo o nieve en la atmósfera. Y puede ser también transporte radiativo, es decir, energía absorbida o emitida por radiación. En otras palabras, este término que está acá es la fuente de energía de la atmósfera. Acá nosotros lo podemos tomar como radiación que viene del Sol, radiación infrarroja que viene emitida desde la superficie de la Tierra y que queda atrapada en nuestro elemento de volumen. O bien, como decíamos, si hay, por ejemplo, flujo de vapor hacia ese elemento de volumen, ahí también estamos transfiriendo calor latente. Y entonces este término es la fuente de energía de nuestro sistema. Si este es 0, nada se mueve, ¿no? A menos que haya pues una distribución no uniforme de temperatura en el sistema, en cuyo caso pues el sistema va a tender hacia el equilibrio. Pero básicamente esto que está acá es una ecuación que nos dice, dada una cierta potencia, ¿verdad? Porque esto es energía por unidad de tiempo, dada una cierta potencia, cómo va a cambiar la temperatura y cómo va a cambiar la presión. Entonces, una vez que nosotros tenemos temperatura y presión, y cuáles son las razones de cambio entre ellas y la fuente de energía, pues nosotros tenemos todas las ecuaciones que necesitamos para describir nuestro sistema. Entonces recordemos, con las ecuaciones de Euler de movimiento que vimos en la clase anterior, con la ecuación de continuidad
y ahora con la ecuación de termodinámica tenemos 5 ecuaciones. ¿Por qué 5 ecuaciones? Pues porque tenemos 5 incógnitas. ¿Cuáles son nuestras 5 incógnitas? Son las 3 componentes de la velocidad del viento, U, V y W, la presión y la temperatura. Entonces, con esto nosotros determinamos de manera única los valores de estas variables, ¿no? Entonces, de nuevo, tenemos 5 ecuaciones y 5 incógnitas. 3 de esas ecuaciones son las 3 componentes de las ecuaciones de Euler, ¿verdad? Además, la ecuación de continuidad y la ecuación termodinámica. Entonces, recordemos que cuando vimos solo las ecuaciones de movimiento, decíamos, bueno, las incógnitas son las componentes de la velocidad y aparecía la presión. Entonces, si uno sabe la presión, uno podría utilizar solo las ecuaciones de Euler para encontrar las 3 componentes de la velocidad, porque son 3 ecuaciones y 3 incógnitas. Pero la presión pues va a depender también de las características dinámicas del sistema. La presión no es una cantidad que nosotros sepamos a priori, sino que va a depender de la temperatura también, y la distribución de temperatura no es algo que sepamos, ¿no? Entonces, para eso es que necesitamos las otras 2 ecuaciones, ¿no? Si nosotros decimos no sabemos la temperatura, pero no sabemos la presión y no sabemos la temperatura, entonces al final tenemos 5 incógnitas. Entonces necesitamos otras 2 ecuaciones. Esas 2 ecuaciones son la de continuidad y esta ecuación termodinámica. Esta ecuación que está acá, de hecho, la podemos enunciar como la conservación de la energía. Y las ecuaciones de movimiento de Euler las podemos enunciar como la conservación de momentum. Entonces, otra manera de ver nuestras ecuaciones es que ecuaciones de Euler son conservación de momentum, ecuación de continuidad es conservación de masa, y la ecuación de termodinámica es conservación de la energía. Y ahí tenemos nuestras 3 principales leyes de conservación siendo aplicadas al movimiento de un fluido, que en este caso es el aire en la atmósfera. Entonces vean ustedes que todo lo que hemos hecho acá se reduce al final de cuentas a nuestras conocidas leyes de conservación, pero aplicadas a un fluido. Entonces estas 5 ecuaciones son las ecuaciones que se resuelven en una computadora para predecir el clima de un día para otro o para para cuantificar los efectos del cambio climático a plazos un poco más largos. Entonces, estas son algunas de las ecuaciones que son esenciales para poder entender el clima. Y como ustedes ven, son en esencia las leyes de conservación básicas que nosotros hemos aprendido en física. Entonces, con esto nos quedamos por hoy.